Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las garantías individuales de la Constitución mexicana. Estas garantías individuales son derechos fundamentales que los ciudadanos tenemos y que de alguna u otra manera gozamos de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución Política, en su primera parte, habla sobre estas garantías individuales que versan en los puntos de libertad, de seguridad, de igualdad y de garantías sociales. Los derechos fundamentales, individuales o humanos, conocidos genéricamente como garantías individuales, o algunos lo conocen como los derechos humanos de las garantías individuales que están contenidas en la primera parte de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que todos los individuos gozamos, vamos a analizarlas el día de hoy. Estas garantías no podrán restringirse ni suspenderse, sino solamente en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Las garantías individuales se comprenden en un total de 29 artículos de distinta índole, todos circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero, las cuales también forman parte de la propiedad nacional. El cúmulo de artículos está encaminado a salvaguardar la soberanía nacional e individual. Por su importancia, todo ciudadano mexicano está obligado a conocer estos artículos, así que el día de hoy vamos a iniciar dando un breve recorrido a ellos. Estos artículos los vamos a dividir en 4 grupos, los cuales nos van a ayudar a identificar cuáles son cada uno de estas divisiones que se hacen en clase. El primer grupo le vamos a llamar el grupo de los artículos de libertad y los conforman el artículo 3, que nos habla de la libertad de educación, el artículo 4, que nos habla de la libertad que tenemos para planificar nuestra familia, el artículo 5, que nos habla de la libertad de profesión y el derecho que tenemos a un trabajo remunerado, el artículo 6, que nos habla de la libertad de manifestar nuestras ideas y pensamientos, siempre y cuando sea con el respeto que se debe. El artículo 7 nos habla de la libertad que tenemos de prensa y de publicar escritos. El artículo 9 nos habla de la libertad que tenemos de asociación y de reunión con nuestros amigos, conocidos y demás. El artículo 10 nos habla de la libertad de posesión de armas en nuestro domicilio, su portación en los casos que fija la ley, sí, porque no es nada más tener una arma y guardarla en nuestra casa, debe de tener un permiso que fija la ley. El artículo 11, que nos habla de la libertad de tránsito. Nosotros tenemos la libertad de poder transitar en todo nuestro territorio nacional sin que alguien nos pueda impedir que lo hagamos. El artículo 15, que nos habla de la prohibición de extradición de reos políticos. El artículo 24, que nos habla de la libertad de creencias que tenemos, de cultos religiosos. Nadie nos tiene que obligar a creer en algo. Todos tenemos esa gran libertad. El artículo 28, que nos habla de la libertad de concurrencia en el mercado. Estos conforman los artículos del primer grupo. Segundo grupo, al cual le llamaremos grupo de igualdad, y lo conforma el artículo 1, que habla de la igualdad para todos los individuos que se encuentren dentro del territorio nacional, sean mexicanos o no, y nos impide también, o nos habla de impedir la práctica de la esclavitud, ya que aquí en México está prohibida. El artículo 2, que habla de la nación mexicana, que es única e indivisible, nos habla del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, que hoy en día es muy importante, y la igualdad de oportunidades. El artículo 4, que nos habla de la igualdad que hay entre el varón y la mujer ante la ley y el derecho de la niñez. El artículo 12, que nos habla de la eliminación de títulos de nobleza y los honores hereditarios, ya que aquí en México no existen títulos de nobleza ni de realeza, ni hay honores hereditarios aquí en México, todos somos iguales.
El artículo 13 nos habla de la prohibición de tribunales especiales y de las leyes privativas. Con eso terminamos el segundo grupo. El tercer grupo, que nos habla de la seguridad jurídica y que de alguna manera ya está mezclada más con cuestiones de derecho y de leyes un poquito más propias para los abogados, pero que debemos nosotros de conocer. Y iniciamos con el artículo 8, que es el derecho de petición. El artículo 14, que nos habla de la no retroactividad de la ley, nos habla de la privación de derechos solo mediante juicio y sobre ciertos temas. Nos habla del principio de legalidad. Nos habla de la prohibición de aplicar analogías en juicios penales. A este grupo también está el artículo 16, que nos habla de la detención que hay en ocasiones y que esta solo debe de hacerse con orden judicial. Nos habla de los requisitos de las órdenes de aprehensión e intervención de las comunicaciones de cateo. Y luego otro artículo, el artículo 17, que es la prohibición de encarcelamientos por deudas civiles. El artículo 18, en donde dice que solo habrá lugar a prisión preventiva por delitos que merezcan pena corporal. Y nos habla de la separación que debe de haber de hombres y mujeres en prisión y del tratamiento especial que se le da a los menores infractores. Luego el artículo 19, que nos habla de las garantías del auto de formal prisión que tenemos. El artículo 20, que nos habla de los derechos del inculpado. Nos habla que no podrá ser obligado a declarar y que se le dará a conocer en un lapso de tiempo el nombre del acusador, la naturaleza, la causa de la acusación, con la única intención de que él pueda rendir su declaración. Y también nos habla del derecho a una defensa adecuada, de careos, entre muchas otras cosas más. El artículo 21 nos habla de la persecución de los delitos por parte del Ministerio Público. El artículo 22, que nos habla que está prohibida las penas contra la dignidad humana, las penas de mutilación, las de infamia, las de azotes, las multas excesivas, entre muchas otras cosas más. El artículo 23, nadie puede ser juzgado por el mismo delito y que ningún juicio criminal podrá tener más de 3 instancias. Este grupo pues es un poquito complicado explicarlos a los chicos, pero dándoles ya unas bases y las ideas principales, se puede posteriormente explicar con mayor brevedad cada uno de ellos. Vamos a ir con el cuarto grupo, que se le llama el grupo de las garantías sociales. Y lo conforman varios artículos. El artículo 4, que es el derecho a la salud. El artículo 25, que nos habla de la Rectoría Económica del Estado. El artículo 26, que nos habla de la organización de un sistema de plan nacional. Y si se fijan, el artículo 25 y 26, pues son de índole federal y estatal. Ahí nosotros no podemos meternos mucho, a menos que tuviéramos nosotros alguna injerencia o perteneciéramos a algunos de los poderes, ¿verdad? Ya sea el legislativo o el judicial. Entonces, esos dos artículos pues son ya más de índole federal o estatal. Pero el artículo 27 pues sí nos habla del derecho a la propiedad privada y la propiedad agraria y sus limitaciones. El artículo 28, que también es muy importante, nos habla de la prohibición de monopolios, la protección al consumidor y el control de comercio. Y el último artículo, el 123, que aunque no está en el primer apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es importante para nosotros como nuestras garantías, ya que nos habla del derecho al trabajo y las prestaciones del trabajador, ¿sí? Nos habla de todos los derechos que nosotros como trabajadores tenemos. Con este artículo, pues terminamos el último y el cuarto grupo de los derechos humanos de las garantías individuales. Estos artículos nos protegen nuestras garantías como individuos mexicanos. Yo espero que con esta información pues tengan una idea más precisa de lo que veremos en este tema tan importante más adelante. Muchas gracias.